Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Código Facilito? Sean bienvenidos a un tutorial más del curso de Python. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que es la herencia. Voy a utilizar el mismo código en el cual nos quedamos a partir del tutorial pasado, que fue de clases y objetos, de programación orientada a objetos precisamente. Y bueno, entonces comencemos. Bien, nosotros en programación orientada a objetos podemos hacer que una clase denominada subclase herede de otra clase denominada superclase, y en consecuencia tendríamos que la subclase tendría todos los métodos y atributos de la superclase de la cual está heredando. Supongamos que yo voy a crear dos clases nuevas, vamos a ponerlas aquí, para diferenciar entre un ingeniero en sistemas y un licenciado en derecho, ya que bueno, el ingeniero en sistemas hace actividades diferentes o tiene métodos diferentes a lo que vendría haciendo un licenciado en derecho. Vamos a crear mi clase ingeniero sistemas, los puntos, y aquí voy a definir un método que sea programar, y entre paréntesis voy a poner self, primero que nada, coma, lenguaje, dos puntos, print, voy a programar en espacio, coma, lenguaje. Y posteriormente voy a crear mi clase licenciado derecho, dos puntos, def, por ejemplo, estudiar caso, y entre paréntesis voy a poner self, que es obligatorio, coma, de, y dos puntos, un print, debo estudiar el caso de, espacio, coma, de. Y posterior a esto, bueno, el ingeniero en sistemas y el licenciado en derecho siguen siendo humanos, entonces yo quiero que puedan seguir hablando, como cualquier humano lo puede hacer. Y si yo tuviera más métodos dentro de mi clase humano, que por ejemplo sea escuchar, que sea leer, etcétera, también lo puedan seguir haciendo. ¿Cómo voy a hacer eso y que no tenga que estar repitiendo los mismos métodos dentro de otra clase para que se ejecuten? Bueno, aquí, después del nombre de mi clase, entre paréntesis voy a poner la clase de la cual quiero que hereden, o de la clase de la cual quiero que también tengan esos métodos. En este caso es de la clase humano, de igual forma para el licenciado en derecho, entre paréntesis humano. Y también podrás darte cuenta que en esta clase de ingeniero en sistemas y en esta clase de licenciado en derecho yo ya no tengo el método init. ¿Por qué? Bueno, porque al momento de hacer que herede de la clase humano, automáticamente este método init también se está heredando. Entonces, cuando yo aquí haga la instanciación de mi ingeniero en sistemas, nada más así, y aquí abajo de mi licenciado en derecho, si yo lo pongo nada más así me va a marcar un error, porque recordemos que este se ejecuta automáticamente y este tiene tanto a self, que se manda automáticamente, y edad, que lo estamos teniendo como argumento. Entonces, aquí como tengo edad, debo de mandarle una edad, que en este caso sería 26, y para el licenciado en derecho 27. Y aquí en la consola veamos cómo se comporta esto, python pop.py, y podemos ver que sigue corriendo de forma idéntica, aparte a pesar de que yo estoy creándolos a partir de una clase diferente tanto a Pedro como a Raúl, pero sigue funcionando su método hablar que yo tengo aquí ejecutando. Aquí entonces yo voy a poner, o voy a quitar más bien estos print que tengo aquí, y también voy a quitar el print de hablar, voy a conservar esto, pero ahora voy a ejecutar el método de Pedro, que como es un ingeniero en sistemas tiene el método programar, programar, y entre paréntesis voy a ponerle el lenguaje, que en este caso sería Python, y después a Raúl vamos a ponerle punto estudiar caso, y entre paréntesis vamos a ponerle de Pedro. Guardar. En la consola lo vamos a ejecutar y vemos que me está diciendo voy a programar en Python, debo estudiar el caso de Pedro, hola y hola, Pedro. De igual forma yo podría accesar por ejemplo, o intentar más bien accesar al método programar de Raúl, que es un licenciado en derecho, pero esto marca un error, ya que ese método de programar únicamente lo tienen los ingenieros en sistemas. Entonces aquí, cuando yo haga la instanciación de mi ingeniero en sistemas, solo Pedro lo va a tener. Raúl, como es un licenciado en derecho, no va a tener el método de programar. Lo que sí van a tener en común son los métodos de la clase humano. Ahora bien, si en vez de que se ejecute el método init de la clase humano deseo uno nuevo, que pertenezca por ejemplo a la clase ingeniero en sistemas, puedo realizarlo. Simple y sencillamente aquí defino nuevamente mi método init, def init, entre paréntesis self, dos puntos, y voy a ponerle que imprima hola. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, estoy reemplazando este método, o digamos que este tiene una mayor precedencia,
o importancia, y entonces cuando yo haga una instanciación de esta clase de ingeniero en sistemas, a pesar de que esté heredado de humano un método init, pero si mi ingeniero en sistemas, que es mi clase principal, por así decirlo, tiene un método init, entonces va a tomar en cuenta este y va a desechar este otro método humano. A esto se le conoce como sobreescribir métodos, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ya que como podemos darnos cuenta, aquí en el método init de humano nosotros recibimos una edad, entonces aquí ya no es necesario que la mande, pero si llegara a suceder el caso, como hace un momento que yo tenía aquí un print self.edad, y entonces yo aquí después le digo que Pedro va a hablar, y bueno, según yo, ya ejecuté este método init, el cual estableció el atributo edad, y yo aquí lo tengo. Va a funcionar perfectamente para el caso de licenciado en Derecho, porque bueno, como no tiene ningún init personalizado, mi clase de licenciado en Derecho va a heredar de este, y bueno, le estoy mandando aquí la edad sin ningún problema, establece el atributo, en fin. Pero en el caso de ingeniero en sistemas no, ya que al momento de que yo tengo este init voy a destruir, o más bien jamás voy a crear los atributos que yo tenía en la función init de arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si llegamos a tener algún error en cuanto a que no encuentra el atributo cuando aquí ya tengo un método init, puede que por ahí esté el problema. Aquí vamos entonces a ejecutarlo, Python po. Y bueno, aquí como yo no lo guardé, efectivamente me está marcando que esa instancia no tiene el atributo edad, pero es lo que ya les comentaba hace un momento. Voy a limpiar mi pantalla y ahora sí voy a guardar aquí. Nuevamente lo voy a ejecutar y vemos que me está imprimiendo este hola, ya que estoy haciendo una instanciación de la clase ingeniero en sistemas. Posteriormente tengo el pedro.programar, raúl.estudiar caso de, y bueno, después Pedro y Raúl el método hablar. Hasta aquí hemos llegado con este video tutorial de herencias, algo bastante sencillo. Hay que tener mucho cuidado con eso de los métodos init, perdón. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video tutorial para ver lo que es la herencia múltiple. Chao.